todo tiene que ver, como yo titulé mi editorial de hoy, que una sociedad corrupta genera dirigentes corruptos. ¿Qué otra cosa puede salir? Es difícil permanecer honestos en la política. Miren, un avesado conocedor de la política ya no está entre nosotros, a quien tuve oportunidad de conocer, con años de experiencia, suele decir, o solía decir, que aquel ciudadano que ingresa en esta actividad generalmente llega con buenas intenciones, sobre todo si es elegido por el pueblo, y tiene dos caminos a seguir. O entra en la ruta fácil del aprovechamiento para beneficio propio, del manejo oscuro de los dineros públicos que son de todos nosotros, y de los abusos también del poder, o ahogado por todo eso que va en contra de sus principios, al poco tiempo renuncia y se va. Hemos tenido ejemplos. Le resulta imposible remar contra la corriente, se siente como un idiota y termina tirando la toalla, como dicen en el barrio, para no vegetar en un cargo. El problema de hoy es que la política está desacreditada, devastada por la corrupción, por los sobornos. Y esto es, por desgracia, un fenómeno mundial. Es cierto, no lo inventamos nosotros, como la virome, el colectivo y todo lo demás. Pero lo copiamos lindo, ¿eh? Hay incluso, miren, jefes de Estado que se encuentran en la cárcel por ello, en países donde la justicia funciona de una manera distinta que la nuestra. Acá puede ser corrupto, afanar y seguir siendo candidato, ¿no? Ficha limpia nunca la van a aprobar. Extinción de dominio, para evitar que se afane, tampoco. El corrupto no tiene amigos, solo tiene cómplices. Y aunque debamos reivindicar la función política, si no hay servicio en la base, no se puede entender la identidad de la política. No digo que sean todos corruptos, pero creo que es difícil permanecer honesto dentro de la política. A veces es como si alguna persona estuviera fagocitada por fenómenos endémicos a diferentes niveles. Lo dicho, son dos descripciones que coinciden en lo que le pasa a nuestra sociedad, cansada de tropezar con la misma piedra cada vez más seguido. Corrupción viene de corromper, y corromper es, según el diccionario, alterar y trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, depravar, dañar. Conciso, claro. Y lo peor de todo es que esto es algo que se ha instalado en el quehacer diario, que todos lo reconocemos, pero que es algo contra lo que no podemos hacer otra cosa que encogernos de hombro, cuando más indignarnos, despotricar, pero que terminamos aceptándolo mansamente como algo imposible de erradicar. Y ese es nuestro error. Creemos que es imposible luchar contra esta enfermedad que se apoderó, pero se apoderó de la sociedad. Conocemos actos de corrupción, no solo de políticos, también de empresarios, de dirigentes, de sindicalistas, de trabajadores de todas las escalas, de profesionales de todas las categorías, de guardianes del orden. Y nos sentimos impotentes, ofendidos, pero con la seguridad de que por ahí mejor es callar, mirar para otro lado, no sea que seamos objeto de alguna represalia. ¿Somos acaso un pueblo cobarde? Pero no se crea que la corrupción está solo en las grandes rapiñas, ¿eh?
en el apoderamiento de enormes sumas de dineros en cajas fuertes, como hemos visto, o arrastrados en la rosadita, dineros que son de todos. No es tampoco en los negociados solamente, está en el quehacer de todos los días. Es algo que lo comprobamos y lo sufrimos a diario. Porque es corrupción, por ejemplo, no cumplir con el cometido que nos encomendó la sociedad a cada uno de nosotros. Todos tenemos una función que cumplir en la vida, porque de algo tenemos que vivir, algo tenemos que hacer. El político debe conducir a la sociedad y administrar sus bienes según nuestro mandato, el mandato del pueblo. Para eso elegimos. Esa es la democracia. Pero el empleado público debe atender a todos los frentes. Cumplir, por ejemplo, con su cometido en la salud, en la educación, en la seguridad, en los servicios públicos, en la atención a la gente, en sus múltiples necesidades, la que tiene la sociedad, que para eso están. Y esto también lo debe hacer desde el sector empresario, los dueños de esas empresas, de los comercios y sus empleados, que tienen que brindarse al público. Como yo suelo decir, el público o el pasajero en una línea aérea, por ejemplo, es su excelencia, el público, el que te da de comer cuando va y consume, compra. Y de allí obtienen ganancias y de allí se pagan los sueldos, los impuestos y todo lo demás. Cuando todo esto no se hace, bueno, se es corrupto. No es necesario haber malversado fondos públicos para tener esa identidad. Hay un adagio que se suele repetir, sobre todo en épocas de elecciones como esta, ¿no? Que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. La verdad que aburre. Y que es solo una linda frase, que además no es comprendida o no se lleva a cabo finalmente. Hoy se cree y se obra como si el que gana o tiene la mayoría decide y los otros que se la banquen. Y que si quieren hacer otra cosa, bueno, que esperen, que ganen las elecciones y entonces sí lo podrán hacer. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron, si querés opinar, hacete un partido, ganá las elecciones. ¿Quién lo dijo a esto? Lo dijo el ministro Capitanich, hoy gobernador del Chaco. Y lo dijo allá por el 2014. Mire lo que hemos avanzado, nada. Y se lo dijo al presidente de la sociedad rural. Uno que no labura, se lo dijo a uno que sí labura y da laburo. Y eso fue en ocasión de inaugurarse la muestra esa tradicional del campo, pero fue en el 2014. Y eso no es democracia, eso es despotismo. Es la síntesis de lo que debiera ser. Y de allí venimos, de 12 años de autocracia disfrazada de democracia y de estos 3 años y medio, ya vamos para 4, de un cambalache. Y por esto, mire, solo por esto, digo y estoy señalando una mínima expresión con mis 2 dedos para los amigos que nos siguen a través de FM 107.3. Solo por este cachito no somos Venezuela. Los que llegan a los cargos públicos desconocen o no lo quieren admitir la esencia de un gobierno que es en beneficio de todos. No entienden que la división de poderes y que la participación de distintos partidos políticos debe apelar a la armonía entre ellos, a la discusión adulta y sincera, y no a la imposición de las mayorías, sin ningún tipo de contemplaciones, sobre todo a la hora de aprobar leyes por las que nos vamos a regir y nos regimos todos los ciudadanos. Y eso está
está pasando hoy en la Argentina, ustedes lo saben. Las decisiones de funcionarios y legisladores opositores y de los dirigentes políticos y gremiales se tornan en verdaderas batallas donde unos defienden a ultranza sus posiciones y otros se oponen porque es el camino más corto para poner palos en la rueda o porque votan corporativamente y no en beneficio tuyo, que sos el que le diste el voto para sentarlo en esa banca. Si despojaran de ese resentimiento que los hace ser más enemigos que adversarios, se darían cuenta que sus pareceres no son tan distintos. Que si se trabajara con inteligencia y humildad y sin prepotencia, se podría llegar a soluciones comunes. Mucho mejor que las que se toman ahora y sintiendo la satisfacción de hacer algo por todos, por la sociedad, que es por la que pidieron tu voto. Porque están donde están para brindar un servicio a la comunidad generalmente siempre olvidada. Y solo recordada en tiempos como este que estamos viviendo, vísperas electorales. Esto no se hace porque implica muchas horas de encuentro, muchos tiempos de reflexión, grandeza de espíritu y trabajo, despojarse de las vanidades, ser solidarios. Eso es mucho pedir. Si hacen lo poco que hacen, y se tienen además que tomar receso invernal, como han hecho a veces el año pasado, por ejemplo, ahora que están en campaña donde nadie labura, el Congreso está cerrado por vacaciones. Está visto que legislar no es su principal tarea en este momento. Cuando la Argentina más necesita de leyes que nos permitan salir del estancamiento en que estamos. Justamente cuando el país requiere de toda su atención frente a situaciones que sufre el pueblo y las sufre en carne propia, sobre todo aquellos más pobres, aquellos excluidos de una sociedad que debiera brindarles la protección y la seguridad y asegurarle el bienestar mínimo indispensable. El pueblo sufre todo esto en carne propia, como la creciente inflación que te come el bolsillo, que no te permite pasar del 10, del 15, cada día chicas más de cada mes. La amenaza de los piquetes que no te permiten ir a laburar o te cortan una ruta y no llegaste al turno médico o lo que fuere. No hay derecho. Y el dolor de la pobreza. El flagelo de la droga que se sumó en los últimos años. Y la violencia a la que se vuelven a sumar asesinatos en cualquier lugar. Bueno, esta conducta que está a la vista de todos, bueno, esto es corrupción. Esto es corrupción. Aunque no se roben dineros públicos porque se está alterando y trastocando la forma o esencia de lo que es ser gobierno o legislar. Y lo peor es que todos ya tomamos esto como normal. Vemos que esto sucede y bueno, decimos que los políticos, en vez de esforzarse por coincidir en beneficios de los ciudadanos, vivan usando su materia gris para echarse en cara lo que no hicieron los otros cuando eran gobierno y vivan objetando lo que se hace sin admitir que su trabajo es llegar a un acuerdo, sin mezquindades, aunque cueste. Para eso están donde están. Por todo eso es necesario admitir que corrupción es mucho más que robar. Es mucho más que haber recibido el diezmo de las adjudicaciones de obras públicas como se ha ventilado en Comodoro Pi. Y por las compras que puso a varios funcionarios y de la más alta jerarquía, vicepresidente para abajo, frente a la justicia o tras las rejas. Y nos olvidamos. Es hacer la plancha para calentar bancas, escritorios, recibir honores, aplausos,
secretarias, teléfonos gratis, viáticos, ubicar a parientes y amigos y tantas otras variantes infinitas. Eso es corrupción. Pero el combate debe empezar por casa, desde los más pequeños, porque la corrupción no se improvisa. Necesita un clima apto para desarrollarse. Es nuestra sociedad la que debe reaccionar. Y es tiempo de que juntos, tal el nombre de nuestro programa, comencemos a tomar conciencia de que somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que otorgamos el poder de gobernar y de legislar, pero también ser consciente que esos hombres y esas mujeres salen del seno de la sociedad. No bajaron, como suelen decir, en un plato volador. Juntos debemos entender que cuando otorgamos ese mandato lo hacemos en nuestro nombre y en el de las generaciones futuras también. Juntos comencemos a ser celosos custodios de esa democracia que quienes peinamos canas sabemos que nos costó conseguir hace 40 años, pero que va envejeciendo y sin cambios sustanciales. Estamos igual. Juntos debemos combatir la corrupción desde nuestra propia actitud personal, pero vigilando también a los demás, porque se fagocita el futuro de nuestros hijos y lacera aún más a los sectores más vulnerables. Miren, ni ellos ni nosotros somos inocentes de cuanto nos pasa. Sabemos todo de todo y no hacemos nada.